El charco donde habita Litherlax es inicialmente retratado como algo aparentemente banal, un detalle pequeño y sin importancia en el entorno cotidiano. Sin embargo, este charco difiere de todos los demás, ya que nunca desaparece, ni siquiera en los días más calurosos del verano. Su permanencia inexplicable y la zona que ocupa en el camino sugieren algo sobrenatural e inquietante, casi como si fuera un portal hacia otro mundo. Además, el charco se describe con propiedades anómalas. No solo nunca se seca, sino que también se expande durante las lluvias, alcanzando proporciones enormes, semejantes a un lago. Esto ya crea una atmósfera de urgencia y peligro. La idea de que algo tan simple como un charco puede ocultar a una criatura que rapta niños genera un contraste perturbador, sugiriendo que lo sobrenatural está presente y es accesible para los personajes, incluso en los escenarios más rutinarios. Asimismo, el charco está situado en un entorno ya marcado por la degradación, rodeado por una cerca podrida y cubierta de musgo. Este escenario evoca una sensación de abandono y desidia, un lugar olvidado y rechazado, que acaba siendo el refugio ideal para una entidad como Litherlax. El entorno colabora en la creación del horror, pues el mal encuentra terreno fértil donde no hay vigilancia. El hecho de que el charco sea un elemento fijo e inmutable también lo convierte en una metáfora de la amenaza constante. Incluso cuando la comunidad intenta seguir con su vida, el charco sigue ahí, un recordatorio persistente de que el peligro nunca desaparece. Se convierte en un símbolo del miedo y de la pérdida, siempre presente, nunca desvaneciéndose, alimentando el terror de los niños que conocen su historia. El charco también funciona como un portal hacia el mundo subterráneo de Litherlax, un descubrimiento que los protagonistas solo hacen al entrar en él. La noción de que lo que se ve en la superficie es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande y aterrador que acecha debajo es un tema clásico en el género de terror. Aquí, el charco no es solo un elemento del escenario, sino también una puerta hacia una realidad oscura. La persistencia del charco y su conexión con Litherlax sugieren que refleja su propia existencia. Al igual que el charco, Litherlax parece eterno e inalterable, siempre al acecho, siempre hambriento. La inmutabilidad del charco refleja el terror de algo que no puede ser derrotado o eliminado fácilmente, sugiriendo que el mal está profundamente arraigado en ese lugar. Litherlax se presenta como una entidad que secuestra niños de la superficie. La naturaleza misteriosa de la criatura es uno de los elementos más aterradores de la historia, ya que los personajes no saben qué hace con los niños que secuestra. La falta de conocimiento sobre sus intenciones amplifica el miedo, ya que lo que no se comprende tiende a ser aún más aterrador. Rodeado de mitos y verdades compartidas entre los niños, Litherlax asume una dimensión de folclore local. Todos saben que existe, todos lo temen, y las medidas de precaución, como caminar en grupo, muestran cómo ha moldeado la vida y el comportamiento de los niños de la región. Esto refleja cómo una figura de terror puede dominar a toda una comunidad, incluso sin ser vista con frecuencia. Litherlax también encarna el miedo universal a la desaparición de niños, una de las ansiedades más profundas de la humanidad. Los niños simbolizan vulnerabilidad, y el hecho de que Litherlax ataque directamente esa fragilidad refuerza su crueldad. Se alimenta de la inocencia y la debilidad, destacándose como un depredador despiadado que caza a sus víctimas en sus momentos más indefensos, en el camino de vuelta a casa. El miedo a Litherlax se intensifica por los relatos de desapariciones y por el hecho de que los niños raptados nunca regresan. La idea de que algo tan terrible puede ocurrir en medio de la vida cotidiana, transformando por completo el destino de un niño, hace que la amenaza sea más real e impactante. Este tipo de terror es especialmente eficaz porque resuena con miedos profundamente arraigados en la sociedad. El hecho de que nadie sepa realmente qué hace Litherlax con los niños, ni por qué los secuestra, crea una atmósfera de incertidumbre. La ignorancia sobre sus motivos o sus métodos alimenta el terror psicológico. A diferencia de los monstruos que simplemente matan,
Litherlax transforma a sus víctimas en algo desconocido, y el misterio sobre su destino mantiene a todos en estado de alerta. Este misterio también afecta profundamente a los personajes principales. A lo largo de la historia, el deseo de descubrir qué le pasó a Benny y de salvar a otros niños raptados motiva a los protagonistas a emprender un peligroso viaje. La imprevisibilidad de Litherlax aumenta la tensión en cada movimiento, ya que saben que cualquier error puede ser fatal. La presencia de Litherlax crea una dinámica interesante dentro de la comunidad. Los adultos parecen ajenos al peligro, mientras que los niños establecen sus propias reglas de supervivencia. Caminar en grupo es una estrategia que refleja la unión en tiempos de crisis, pero también expone la tensión y el miedo constante que permea la vida de los niños. Antes de la amenaza de Litherlax, existían las típicas divisiones sociales entre los niños: populares, excluidos, solitarios. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir obliga a todos a formar alianzas temporales, independientemente de sus posiciones sociales anteriores. Esto demuestra cómo el miedo puede unir a las personas, rompiendo las barreras que normalmente las separarían. Esta nueva dinámica social es a la vez triste y fascinante. Es positivo que ya no haya niños excluidos o aislados, pero el motivo de esta unión es trágico. Se reúnen por miedo, no por una amistad genuina. Esto plantea cuestiones sobre la naturaleza de las interacciones humanas en tiempos de crisis, cuando el temor a la pérdida nos obliga a reevaluar nuestras relaciones. La transformación de la comunidad infantil también revela cómo Litherlax ejerce su control de manera indirecta. Moldea el comportamiento de los niños sin necesidad de manifestarse físicamente todo el tiempo. El terror psicológico de su posible presencia es suficiente para alterar la forma en que los niños viven sus vidas. Litherlax es un depredador invisible, pero siempre presente, que manipula a sus presas a través del miedo. Al mismo tiempo, esta unión forzada crea una falsa sensación de seguridad. Caminar en grupo puede dar la ilusión de protección, pero, como se muestra en la historia, Litherlax aún logra capturar a los niños, incluso con todas esas medidas de precaución. Esto resalta el poder de la criatura y la desesperación de los niños, que hacen lo que pueden para protegerse, pero esencialmente están impotentes ante la amenaza. Esta unión forzada también altera la percepción de responsabilidad dentro del grupo. Como se muestra en el texto, hay momentos de arrepentimiento, como cuando un personaje admite que podría haber acompañado a Benny, pero no lo hizo. Este tipo de culpa colectiva es común en escenarios de crisis, donde cada decisión puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. Este peso emocional agrega una capa extra de horror psicológico. La decisión de Eric y sus amigos de enfrentarse a Litherlax para salvar a Benny es el punto central de la narrativa. El viaje es un acto de valentía y desesperación, ya que los personajes saben los peligros que corren, pero deciden arriesgar sus vidas para intentar salvar a un amigo. Este arco narrativo no solo aumenta la tensión, sino que también profundiza en los temas del sacrificio y la lealtad. Cada uno de los protagonistas lleva consigo un objeto que simboliza protección: un bate de béisbol, un martillo, un palo de hockey. Estos objetos mundanos se transforman en símbolos de resistencia frente a un enemigo sobrenatural, pero también reflejan la fragilidad de quienes los portan. No tienen armas mágicas ni poderes especiales, solo herramientas comunes que representan más esperanza que eficacia. El grupo es impulsado por el amor y la culpa. La pérdida de Benny se siente profundamente, y ese dolor los motiva a enfrentar lo desconocido. La narrativa deja claro que no se trata solo de salvar a Benny, se trata de enfrentar el miedo que los atormenta a todos. El viaje se convierte en una especie de catarsis, donde los protagonistas buscan recuperar algo de control sobre lo que los aterroriza desde hace mucho tiempo. A medida que descienden por el charco y entran en el mundo subterráneo, la historia se transforma en una verdadera bajada al infierno. El entorno que exploran está lleno de misterios, peligros y criaturas sobrenaturales, pero el mayor desafío que enfrentan es psicológico. Necesitan luchar constantemente contra sus propios miedos y contra la creciente duda de que tal vez sea demasiado tarde para salvar a Benny.
Este viaje también revela la fortaleza de cada personaje. Parker, por ejemplo, tiene momentos de vulnerabilidad, como cuando casi se desmorona al sentir que no puede respirar. Sin embargo, también muestra valentía, como en el momento en que se separa del grupo para rescatar a una niña. Estas oscilaciones entre el miedo y la valentía son comunes en las narrativas de terror y crean una identificación más profunda con los personajes. Este viaje, lleno de peligros y tensión, culmina en un enfrentamiento final con Luther Lax, donde los personajes necesitan usar su inteligencia y unión para sobrevivir. Cada paso del camino, el ambiente sombrío y hostil los pone a prueba, y el lector siente la presión del tiempo y la urgencia de la misión. Cada momento está cargado de expectativa, pues el fracaso significaría la muerte de todos. El charco que sirve como portal hacia el mundo subterráneo de Luther Lax es uno de los elementos más memorables de la historia. Lo que parece ser un simple cuerpo de agua superficial resulta ser un portal hacia un entorno vasto y desconocido, con pasillos y salones que desafían la lógica. La transición de la superficie al mundo de Luther Lax es gradual, pero profundamente aterradora. Los primeros momentos de la bajada son desconcertantes. El suelo del charco parece hundirse, como si hubiera escalones invisibles, y el agua, en lugar de ser una barrera, permite que los personajes sigan respirando, incluso sumergidos. Esta distorsión de las reglas normales del mundo físico crea una atmósfera de incertidumbre y vulnerabilidad, donde los protagonistas no saben qué esperar a cada nuevo paso. El mundo subterráneo se describe como vasto y extraño, combinando elementos de una mansión aristocrática con la brutalidad de un entorno acuático. Los pasillos están adornados con pinturas siniestras de niños desaparecidos, y la alfombra, en lugar de ser de tela, crece como musgo vivo, llegando a cubrir las piernas de los personajes a medida que avanzan. La extrañeza del lugar se intensifica por la forma en que el espacio parece desafiar el tiempo y la distancia. Los personajes caminan por pasillos largos que parecen extenderse indefinidamente, aumentando la sensación de claustrofobia y desorientación. Este escenario surrealista convierte el viaje en una exploración casi onírica, donde la realidad está constantemente distorsionada. Este entorno no solo es un reflejo de la monstruosidad de Luther Lax, sino también del miedo que los protagonistas llevan dentro. La vastedad del espacio y el hecho de estar rodeados por algo que no comprenden ni controlan amplifica la tensión. Cada pasillo, cada sala que encuentran, parece estar viva de alguna manera, contribuyendo a la sensación de ser observados en todo momento. Sin embargo, la bajada al mundo subterráneo también simboliza el desafío psicológico que enfrentan los personajes. No solo están físicamente distantes de su mundo, sino también emocionalmente desconectados de cualquier sensación de seguridad. A medida que descienden más profundo, se acercan a la esencia del terror que representa Luther Lax, y cada paso los lleva más cerca de la destrucción, tanto física como mental. La narrativa hace un excelente trabajo al explorar el impacto psicológico del miedo en los personajes. En un momento crucial, Parker sufre un colapso mental, creyendo que se está ahogando, a pesar de estar en un entorno donde puede respirar con normalidad. Esta ruptura entre lo que es real y lo que parece ser real ilustra perfectamente cómo el miedo puede distorsionar la percepción y llevar a alguien al límite. El pánico de Parker se desencadena por el entorno extraño y por la presión de estar en un lugar tan alienígena. Siente el agua a su alrededor, pero, al mismo tiempo, sabe que puede respirar. Esta contradicción se vuelve insoportable para él, y su mente simplemente no puede procesar las dos realidades conflictivas. El resultado es un ataque de pánico que casi lo hace abandonar la misión. El colapso de Parker también refleja un tema recurrente en el terror: la lucha entre la lógica y el instinto. Aunque su mente sabe que puede respirar, su cuerpo reacciona como si estuviera a punto de ahogarse. Esto demuestra cómo el miedo no es solo una emoción, sino una fuerza primitiva que puede sobrecargar por completo la razón. Los amigos de Parker necesitan ayudarlo a recuperar el control, lo que crea una dinámica interesante dentro del grupo. No solo están enfrentando peligros externos, sino también internos. Este episodio demuestra que, en una situación de terror, el mayor enemigo puede ser la propia mente,
y mantener la calma es fundamental para la supervivencia. El colapso mental de Parker también sirve como un recordatorio de que estos personajes aún son niños. Están enfrentando fuerzas más allá de su comprensión y no tienen la madurez ni la experiencia necesarias para lidiar con el terror que están experimentando. Este episodio humaniza a los personajes, mostrando que a pesar de su valentía, son profundamente vulnerables. Este evento también aumenta la tensión de la narrativa, ya que el lector se da cuenta de que cualquiera de los protagonistas puede perder el control en cualquier momento. A partir de este punto, la posibilidad de un colapso mental se convierte en una amenaza tan grande como el propio Litherlax, creando una capa adicional de peligro e incertidumbre. Las pinturas que decoran los pasillos del mundo de Litherlax juegan un papel importante en la historia. Retratan a los niños desaparecidos, capturados por Litherlax, y funcionan como un recordatorio constante del terrible destino que les espera a sus víctimas. Cada niño retratado en estas pinturas parece estar atrapado en un tipo de limbo, donde su imagen es inmortalizada, pero su vida es drenada, transformando las pinturas en monumentos de muerte. Estas imágenes son particularmente perturbadoras por ser realistas y detalladas, pero al mismo tiempo están llenas de tristeza. Los niños en las pinturas no están sonriendo ni felices, parecen solitarios y vacíos, atrapados en un estado de angustia perpetua. Esto refleja el destino de las víctimas de Litherlax, quienes son transformadas en trofeos en su galería antes de que sus vidas sean drenadas. La conexión entre las pinturas y el destino de los niños se revela gradualmente. El horror no solo está en la muerte física de los niños, sino en el hecho de que son eternamente recordados a través de estas obras macabras. Litherlax, con su orgullo monstruoso, ve a los niños como trofeos que deben ser preservados artísticamente antes de ser consumidos. Esto agrega una capa de sadismo a su personalidad, haciéndolo aún más aterrador. La revelación de que Benny también está en proceso de ser pintado, pero que su retrato aún no se ha completado, crea una carrera contra el tiempo. El hecho de que la finalización de la pintura marque el fin de la vida de un niño añade una tensión inmediata y palpable. Para los protagonistas, destruir el retrato de Benny o impedir su finalización es una cuestión de vida o muerte, lo que añade urgencia a la narrativa. Estas pinturas también funcionan como un recordatorio sombrío de que Litherlax ve a sus víctimas como obras inacabadas. No devora ni elimina a sus presas de inmediato. Las transforma en parte de su colección. Esto sugiere que Litherlax es de alguna manera un esteta, preocupado por inmortalizar sus conquistas antes de consumirlas por completo. Esta obsesión con el arte y la preservación eventualmente se convierte en su debilidad. Las pinturas, como símbolos de muerte, también hablan sobre la inmortalidad del terror. Incluso si los niños son olvidados por el mundo exterior, permanecen atrapados en la galería de Litherlax, sus imágenes perpetuamente congeladas en el tiempo. Esto crea una metáfora para el trauma, sugiriendo que, incluso cuando el peligro parece haber pasado, las cicatrices y los recuerdos permanecen, inmortalizados de una forma u otra. La criatura central de la historia, Litherlax, es una figura que evoca tanto repulsión como miedo. Descrito como una sanguijuela gigantesca, es grotesco, con una boca que contiene no solo dientes, sino también picos similares a las mandíbulas de un ave, capaces de perforar y drenar a sus víctimas. Su apariencia es una fusión de características acuáticas y parasitarias, lo que inmediatamente lo alinea con la imagen de depredadores insaciables. El aspecto más aterrador de Litherlax es su tamaño y su habilidad para moverse con una velocidad sorprendente, a pesar de su forma voluminosa. Se lo describe como una criatura que palpita y se arrastra de manera viscosa, esparciendo su líquido oscuro y sanguinolento por donde pasa. Esta imagen es particularmente horrible, ya que sugiere que no solo consume a sus víctimas, sino que también las corrompe y destruye el entorno a su alrededor. Litherlax también es un villano astuto y orgulloso. No es simplemente una bestia irracional, tiene una inteligencia fría y calculadora. Su necesidad de preservar a sus víctimas a través de pinturas antes de drenarlas por completo demuestra su arrogancia, su deseo de no solo matar, sino de inmortalizar sus conquistas.
Esto lo coloca en un nivel diferente de los monstruos tradicionales, ya que ve sus acciones como una forma de arte oscura. El orgullo de Litherlax, sin embargo, es su mayor debilidad. Se niega a matar a los protagonistas de inmediato, ya que aún no han sido inmortalizados en sus pinturas. Esta falla en actuar rápidamente es lo que permite a los protagonistas ganar tiempo y escapar de su destino. Este orgullo excesivo humaniza a Litherlax, dándole una característica que, aunque monstruosa, refleja una falla emocional comprensible. La dualidad de Litherlax, tanto como un depredador brutal como un ser con una obsesión estética, crea una dinámica interesante entre él y los protagonistas. Perciben que no están solo luchando contra un monstruo físico, sino también contra una mente que valora el control y la inmortalidad a través del arte. Esto añade una capa de complejidad al villano, haciéndolo más amenazante y al mismo tiempo más vulnerable. Al final, Litherlax representa el terror del parasitismo en todas sus formas. Se alimenta de la vida de los niños, pero también del miedo y del arte de inmortalizarlos. Es una criatura que vive para consumir y transformar, tanto física como emocionalmente, a sus víctimas. Su presencia es sofocante y omnipresente, reflejando el miedo a algo que drena no solo el cuerpo, sino la esencia de sus presas. Las criaturas conocidas como pond folk, sapos, tritones, peces y otras formas de vida acuática antropomorfizadas, actúan como sirvientes de Litherlax. Son seres que viven en su mundo subterráneo, sirviéndole por miedo o por obligación. Aunque a primera vista pueden parecer cómicos o inofensivos, pronto se percibe que comparten el terror de su condición y están atrapados en un ciclo de servidumbre que también los aterroriza. Estos seres están vinculados a la preservación de las pinturas y de las víctimas de Litherlax. Uno de los más memorables es el sapo pintor, Fermonocles, quien es responsable de crear las pinturas de los niños secuestrados. Vive bajo la constante presión de Litherlax para producir estas obras macabras, y su ansiedad evidente refleja el miedo que siente hacia el monstruo. Es un personaje que, aunque perpetúa el mal, también está atrapado en una posición de sumisión. El hecho de que estas criaturas sean subordinadas a Litherlax, pero también lo teman, crea una tensión interesante. Desempeñan un papel activo en el mantenimiento de su galería de horrores, pero lo hacen porque están atrapados en una dinámica de poder de la que no pueden escapar. Esta relación refleja temas de opresión y miedo, donde los subordinados se ven obligados a realizar actos terribles bajo la amenaza de muerte o castigo. La revuelta latente entre los pond folk también añade suspenso a la historia. Hay sugerencias de que estas criaturas están al borde de rebelarse contra Litherlax, pero aún no han encontrado el valor o la organización para actuar. El texto sugiere que esta revuelta puede ser posible, especialmente cuando Lauren y los demás siembran la duda en la mente de Fermonocles y de los otros. Estas criaturas también aportan una dimensión moral a la narrativa. No son puramente malignas, sino que están en una posición de compromiso moral. Ayudan a Litherlax a capturar y drenar a los niños, pero lo hacen porque sienten que no tienen otra opción. Este conflicto interno entre servidumbre y moralidad genera empatía por estos seres, especialmente cuando comienzan a cuestionar su lealtad a Litherlax. Al final, los pond folk simbolizan la idea de que el mal puede ser perpetuado no solo por los villanos principales, sino también por aquellos que son forzados o coaccionados a participar. Son cómplices reacios en un ciclo de horror, atrapados en un sistema del que no pueden escapar. Su eventual revuelta, o la simple posibilidad de ella, ofrece una pequeña esperanza de que el ciclo de terror pueda romperse. La narrativa también destaca el uso de la inteligencia y el engaño como formas de sobrevivir al horror. Cuando los protagonistas se dan cuenta de que Litherlax depende de las pinturas para completar el ciclo de su cacería, entienden rápidamente que esa es una debilidad que pueden explotar. Al destruir o interrumpir el proceso de inmortalización de las víctimas, pueden desafiar el control que Litherlax ejerce sobre ellas. Este descubrimiento sobre la importancia de las pinturas cambia por completo la dinámica entre los protagonistas y Litherlax. Dejan de ser presas indefensas y pasan a ser estrategas que manipulan el orgullo del monstruo para ganar tiempo y salvar a Benny.
Esto añade una capa de inteligencia a la narrativa, donde la victoria no se logra mediante la fuerza bruta, sino mediante la capacidad de identificar y explotar debilidades. El uso de tácticas de distracción también es fundamental en la lucha contra Litherlax. Eric se da cuenta de que al insultar y provocar al monstruo, puede desviar su atención y permitir que Loren y Parker trabajen para liberar a Benny. Este uso de la palabra como arma es un ejemplo de cómo, en situaciones extremas, la astucia puede superar la fuerza. Al desafiar el orgullo de Litherlax, los protagonistas logran manipularlo para que dude en atacarlos directamente. Este elemento de estrategia también refleja el tema de que los humanos, incluso en situaciones de desesperación, tienen la capacidad de luchar usando la mente. El terror psicológico que Litherlax ejerce sobre sus víctimas se revierte cuando los protagonistas perciben que él es, de alguna manera, vulnerable a sus propias obsesiones. Esto crea una narrativa más compleja, donde el monstruo no es solo una fuerza implacable, sino también una criatura con fallos emocionales. El engaño también aparece en la interacción con Fermonocles, el sapo pintor. Al mentirle sobre la destrucción de la pintura de Benny, los protagonistas juegan con el miedo y la inseguridad de las criaturas del inframundo. Saben que estas criaturas viven bajo el constante terror de Litherlax y utilizan ese conocimiento para manipular la situación a su favor, mostrando que en un ambiente de horror, las reglas pueden ser manipuladas. Al final, la victoria de los protagonistas no se logra a través de una batalla directa, sino mediante inteligencia y astucia. Esto refuerza el tema de que el horror puede superarse, no mediante la fuerza física, sino mediante la mente humana, la capacidad de adaptación y superación ante las adversidades, incluso cuando las probabilidades parecen abrumadoramente en su contra. La aparición de la serpiente parlante es un momento crucial en la narrativa, ya que actúa como una especie de centinela o guardiana de los dominios de Litherlax. Sirve como una advertencia siniestra para los protagonistas, dejando en claro que se están aventurando en territorio peligroso. La serpiente, con su voz profunda y amenazante, personifica el terror de lo desconocido y lo sobrenatural. Su presencia también establece el hecho de que el mundo de Litherlax está gobernado por reglas y jerarquías que los protagonistas aún no comprenden completamente. La serpiente es una especie de guardiana de los pasillos de Litherlax, pero no es ella misma la principal amenaza. Habla de Litherlax con reverencia, sugiriendo que, a pesar de su propia fuerza, es solo una pequeña pieza en un sistema de poder mayor. La interacción con la serpiente también pone a prueba el coraje de los protagonistas. Los confronta directamente, insinuando que su viaje está destinado al fracaso y que el destino de Benny ya está sellado. Sin embargo, en lugar de retroceder, Eric desafía a la serpiente, insinuando que está mintiendo y jugando con la idea de que los monstruos, al igual que los humanos, pueden ser engañados o manipulados por sus propias certezas. Este encuentro también añade un nivel de tensión a la narrativa, ya que la serpiente representa un peligro inmediato que afortunadamente no se concreta. Su presencia crea un punto de incertidumbre. ¿Lograrán los protagonistas continuar? ¿Atacará la serpiente? La vacilación y la amenaza velada que representa mantienen el suspenso alto, dejando al lector a la expectativa de un enfrentamiento que por el momento se evita. La serpiente, como guardiana, también simboliza el umbral entre la exploración y el peligro real. Es el primer ser que habla directamente sobre el destino trágico que les espera a las víctimas de Litherlax, introduciendo el concepto de drenaje. Esto añade una nueva capa de horror, ya que hasta ese momento el destino de los niños desaparecidos solo se había insinuado. Ahora los protagonistas saben que están lidiando con algo mucho más siniestro que una simple criatura secuestradora. Finalmente, la serpiente guardiana funciona como una especie de prueba moral. Ofrece una última oportunidad para que los protagonistas retrocedan, sabiendo que se están acercando a un punto sin retorno. Al elegir continuar, demuestran su compromiso inquebrantable de salvar a Benny, aunque eso signifique enfrentarse a fuerzas que apenas comprenden. El encuentro con la serpiente, por lo tanto, funciona como una línea divisoria en el viaje, separando lo desconocido del inevitable enfrentamiento con el verdadero mal. La fuga final de los protagonistas de vuelta a la superficie
marca uno de los momentos más tensos y electrizantes de la narrativa. Después de confrontar a Litherlax y rescatar a Benny, necesitan escapar de su dominio, mientras los Pondfolk comienzan a rebelarse. El regreso está lleno de suspenso, ya que el tiempo se está agotando y el mundo subterráneo se está derrumbando a su alrededor. Esta fuga está marcada por una sensación de desesperación y urgencia. El tiempo es un enemigo constante, ya que el charco que sirve como portal al mundo de Litherlax solo puede ser accedido antes del anochecer. Si no salen a tiempo, quedarán atrapados en el dominio de Litherlax para siempre, o peor aún, serán cazados por los Pondfolk que los rodean. Este cronómetro invisible añade una capa extra de tensión a la carrera por la supervivencia. La revuelta de los Pondfolk es un punto clave en la narrativa, simbolizando la ruptura de un ciclo de opresión. Las criaturas que antes servían a Litherlax comienzan a cuestionar su lealtad, inspiradas por las palabras de Loren, quien planta la semilla de la duda al sugerir que Litherlax las necesita más de lo que ellas lo necesitan a él. Esto provoca un motín silencioso que permite a los protagonistas escapar en medio del caos creciente. Mientras la revuelta se desarrolla, hay una tensión constante sobre el destino de los protagonistas. ¿Lograrán salir antes de ser capturados? El entorno que se derrumba a su alrededor refleja la naturaleza inestable del poder de Litherlax, sugiriendo que, aunque es una amenaza física, su control sobre el mundo subterráneo está debilitándose. Esta fragilidad es aprovechada por los héroes, quienes logran aprovechar la distracción creada por la revuelta. El regreso a la superficie es una catarsis, un alivio momentáneo tras la claustrofobia y el terror del mundo de Litherlax. La descripción de Eric emergiendo del agua, completamente empapado, sugiere un renacimiento simbólico, como si él y sus amigos hubieran regresado de una especie de muerte o inframundo. El simple hecho de sentir el aire fresco y la luz de la luna tras la larga estancia en el mundo oscuro de Litherlax es una victoria en sí misma. Sin embargo, incluso después de la fuga, hay una sensación de que la amenaza no ha sido completamente eliminada. El futuro de Litherlax queda en suspenso, y aunque los Pondfolk pueden estar listos para rebelarse, la verdadera victoria aún está por llegar. La semilla de una revolución ha sido plantada, pero no sabemos con certeza si esa revuelta resultará en la caída de Litherlax. Este final ambiguo mantiene al lector en el borde de la expectativa, dejando espacio para futuras revelaciones o consecuencias. El rescate de la niña, realizado por Parker, añade una capa emocional a la narrativa. Durante la fuga de los protagonistas, Parker se encuentra con una niña mucho más joven que él, claramente perdida y asustada en los pasillos del mundo de Litherlax. En un momento de heroísmo, se desvía del grupo principal para salvarla, un acto que destaca su valentía y humanidad, incluso en medio del caos. Esta elección de Parker de rescatar a la niña crea un dilema moral para el grupo. ¿Deben seguir con su plan original y centrarse en salvar a Benny, o arriesgarse a ayudar a esta otra víctima perdida? La decisión de Parker, aunque impulsiva, muestra que no está dispuesto a sacrificar otra vida, incluso si eso complica su propia misión. Esto refuerza el tema del sacrificio y la responsabilidad que permea la narrativa. Cuando Parker finalmente logra llevar a la niña fuera del mundo de Litherlax, el texto revela que ella es, en realidad, la hermana del guardián que había ayudado a proteger la entrada del charco. Este momento de reunión entre hermanos, tras tanto sufrimiento, es uno de los pocos instantes de alivio y emoción positiva en la narrativa. El reencuentro es un símbolo de esperanza y redención, sugiriendo que, incluso en las circunstancias más sombrías, hay momentos de luz. La conexión entre la niña rescatada y el trío de adolescentes que ayudó a proteger a los protagonistas da más profundidad a la narrativa. Muestra que incluso aquellos que se consideran responsables de las desapariciones, como el hermano de la niña, pueden encontrar redención a través de actos de coraje y unión. Este momento también refuerza la idea de que el sacrificio de uno puede traer un gran alivio y sanación para otros. El rescate de la niña también tiene implicaciones temáticas más amplias. Ella representa la inocencia perdida, una víctima de un sistema opresor que consume a los más débiles e indefensos. Al salvarla, Parker y el grupo no solo restauran una vida joven,
sino que también recuperan un pedazo de la pureza que Litherlax intenta destruir. La niña simboliza la esperanza de que, a pesar de toda la oscuridad, aún hay algo que vale la pena salvar. Por último, el rescate también aumenta la sensación de vulnerabilidad de los protagonistas. Al ayudar a la niña, se convierten en objetivos aún mayores para Litherlax y sus sirvientes. Parker arriesga su propia vida al rescatarla, y esto refleja el tema mayor de la narrativa: el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el costo es inmenso. Este acto heroico muestra que, aunque están aterrorizados, los protagonistas mantienen su humanidad. El clima juega un papel crucial en la creación de la atmósfera en la narrativa. Desde el principio, el escenario se describe como húmedo y empapado, con lluvia constante y cielo nublado. Este ambiente mojado y melancólico sirve para aumentar la sensación de incomodidad y claustrofobia, creando una sensación de que algo está presionando constantemente a los personajes, como si el entorno fuera cómplice de Litherlax. La descripción de los árboles que rodean el charco, con la niebla rastrera que oscurece el horizonte, añade un toque casi sobrenatural al escenario. Estos árboles actúan como guardianes silenciosos, haciendo que el espacio sea más aislado y amenazante. La oscuridad que se aproxima con el atardecer intensifica aún más la sensación de que el peligro está cerca, lo que crea una anticipación inquietante. El clima húmedo también simboliza la inmovilidad y la desesperación que rodean a la comunidad. Al igual que el charco nunca se seca, la lluvia nunca cesa por completo, y los personajes están siempre rodeados de esta humedad opresiva. Esta sensación de que no hay escapatoria, ni siquiera del entorno, refuerza la idea de que están atrapados en una pesadilla de la que no pueden salir. La lluvia constante también tiene una función práctica en la narrativa, sirviendo como una especie de marcador temporal. Cuando el charco se hincha, se convierte en un lago casi infranqueable, lo que sugiere que la amenaza está creciendo. Esto refleja el aumento de la tensión en la historia, a medida que los protagonistas se acercan al enfrentamiento final con Litherlax. La lluvia es un presagio de que algo grande está por suceder. Además, el entorno húmedo y lleno de niebla también confunde la percepción de los personajes. La niebla no permite que vean con claridad lo que hay alrededor, lo que aumenta la sensación de aislamiento y desorientación. Siempre están inseguros sobre lo que puede estar acechando en las sombras, lo que crea una atmósfera de suspenso e incertidumbre. El clima es una extensión del horror, actuando como un velo entre los personajes y la aterradora verdad que les espera. Por último, la lluvia y la humedad reflejan el estado emocional de los protagonistas. El clima opresivo refleja la sensación de tristeza y miedo que permea toda la narrativa. Al igual que el entorno está atrapado en un ciclo interminable de lluvia y oscuridad, los personajes también están atrapados en un ciclo de pérdida y terror. El clima, por lo tanto, no es solo un detalle del escenario, sino una manifestación física del horror psicológico que enfrentan los personajes. El desenlace de la historia deja en suspenso el destino de Litherlax, creando una sensación de que el horror aún no ha terminado por completo. Aunque los protagonistas han escapado y los niños secuestrados han sido rescatados, Litherlax no es derrotado explícitamente. Sigue allí, en algún lugar en las profundidades del charco, y esta ambigüedad añade una última capa de tensión al cierre. El misterio que rodea a Litherlax desde el principio permanece hasta el final. Incluso después de todo lo que se ha revelado sobre su modus operandi, sus motivos y su historia siguen siendo un enigma. ¿Por qué necesita drenar a los niños? ¿Qué hace con el poder que acumula? Estos misterios no resueltos hacen que el lector siga pensando en Litherlax, incluso después de que termina la narrativa, manteniendo el suspenso vivo. El hecho de que Litherlax no sea derrotado definitivamente también sugiere que puede regresar, creando una atmósfera de incertidumbre y temor. El monstruo ha sido debilitado por la revuelta de los Pond Folk y por la astucia de los protagonistas, pero no ha sido destruido. Esto refleja un tema clásico del terror. El mal nunca es erradicado por completo. Puede ser reprimido, pero siempre puede volver.
Esta incertidumbre sobre el destino de Litherlax también alimenta el terror psicológico. Incluso si no ataca a más niños por un tiempo, el simple hecho de que aún exista crea una sombra sobre la comunidad. Nadie puede relajarse por completo, ya que todos saben que el mal aún acecha, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. Este miedo latente mantiene la tensión incluso después del final de la historia. El posible regreso de Litherlax también plantea preguntas sobre la capacidad de la comunidad para resistirlo en el futuro. La revuelta de los Pond Folk puede haber debilitado el control de Litherlax, pero ¿podrán mantener su resistencia? ¿Podrán los niños y sus guardianes protegerse de nuevos ataques? Estas preguntas abiertas dejan espacio para una continuación, o al menos para que el lector imagine qué sucederá a continuación. Por último, el misterio en torno a Litherlax y su posible supervivencia crean una sensación de impotencia, que es uno de los temas centrales del horror. Incluso después de todo lo que los protagonistas han hecho, incluso tras su victoria, no pueden escapar por completo del mal que enfrentaron. Litherlax sigue siendo una presencia constante, una amenaza que nunca desaparecerá por completo, garantizando que el terror nunca termine del todo.